Se observará progresivo aumento de temperatura con buena presencia de sol. El Congreso del Frente Amplio aprobó las candidaturas del expresidente Tabaré Vázquez y de la senadora Constanza Moreira, que competirán en la elección interna del próximo 1 de junio de 2014. El máximo organismo de la coalición de izquierdas sesionó durante todo el fin de semana y aprobó el programa de gobierno de cara a la elección de octubre de 2014. En la declaración final hubo un repaso de lo que consideraron logros de la administración Frente Amplista desde 2005 a la fecha. Recuerdan cómo estaba el país cuando el Frente Amplio llegó al gobierno. Destacó el Plan Ceibal, las reformas educativas y de la salud, los programas sociales y que por primera vez se ingresó en los batallones en busca de los uruguayos desaparecidos y se encarceló a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad, entre otros aspectos. Muy buenos días, y en este sexto Congreso Extraordinario del Frente Amplio, a uno de los vicepresidentes de la coalición de izquierda, Juan Castillo, quien lo tenemos en esta mesa de trabajo y le damos la bienvenida, un gusto recibirlo. Muchas gracias. Le tocó argumentar en favor de la candidatura de Tabaré Vázquez. Hubo dos argumentaciones, una la suya por Tabaré Vázquez y otra la del diputado Luis Puig por la senadora Constanza Moreira, dos ex dirigentes sindicales que argumentaron por los candidatos de izquierda. Se transformó en la anécdota final de esta etapa de un gran congreso, ¿no? Un gran congreso. El número es el sexto, pero el nombre además merecía tener un congreso de esa característica. Llevaba el nombre del compañero Hugo Cores. También había venido el movimiento sindical, Hugo Cores como dirigente de AEU y después fundador del PDT, como miembro del Frente Amplio. Y bueno, la anécdota final termina en que tanto todos los sectores que defendíamos la candidatura de Tabaré y todos los sectores que defendían la candidatura de Constanza habían pedido que termináramos siendo quienes fundamentáramos a favor más bien, ¿no? Porque era una cuestión, lo dije al tratar de comentar, difícil presentar a Tabaré Vázquez, o me parece que a Luis también le habrá costado presentar a Constanza. Son dos compañeros muy conocido, de probada fe frente amplista, con su historia, su trayectoria. Simplemente había que argumentar en favor del Frente Amplio. Por sobre todas las cosas fue el énfasis que colocábamos nosotros, más allá de la historia, de haber sido el primer intendente de izquierda de Montevideo, del primer presidente de izquierda del Uruguay, del varias veces presidente del Frente Amplio. Estamos hablando acá de quienes creíamos que podía ser el hombre o la compañera que puede liderar este proceso que contribuya a que en octubre del 2014, en primera vuelta, que es el objetivo del Frente Amplio, ganar las elecciones. Bueno, se trataba de eso, no hay otra diferencia interna, no podíamos buscar los matices, qué lo diferencia uno a otro, sino a quienes apostábamos a favor de uno de otro. Usted dijo que Tabaré Vázquez había tenido aciertos y errores. ¿A qué hizo referencia? A todo lo que todo el mundo sabe. Creo que si yo hubiese pasado a argumentar alabando a Tabaré Vázquez por todas las cosas positivas que ha ocurrido, no sería creíble. Porque nosotros no estamos buscando al hombre o a la mujer perfecta, estamos buscando al hombre o a la compañera que reúna las condiciones frente amplistas, que como todo ser humano pueda hacer, y cuando se está haciendo se puede acertar, se puede equivocar. Lo más importante es el respeto a la orgánica. Y esta ha sido una de las cosas más importantes para nosotros. Levantar también, últimamente, Tabaré Vázquez carga sobre sus hombros, sobre sus últimas declaraciones o acciones públicas, o dejando o intentando dejar olvidar todo lo que hizo en lo que remarcábamos nosotros, sus 5 años de presidente de la República, donde miles y miles de compatriotas volvimos a recuperar los derechos, volvimos a tener políticas inclusivas con gobiernos de Frente Amplio. Y bueno, de lo que se trataba es que primero, en ese orden, nosotros habíamos debatido y discutido un programa para llevar al gobierno al Frente Amplio que continúe en esta línea de acción de los dos primeros gobiernos, pero que profundice, que no se estanque acá, que no nos atrape el conformismo, sino que al revés
profundizar varias de las políticas sociales, políticas de derecho, fundamentalmente, que me parece que es lo que más se discutió y lo que más salía en los medios de comunicación bastante desprolijo, que fue el énfasis colocado en toda la parte económica, en la mejor distribución de la riqueza, que fue el énfasis colocado. Y respecto al discurso de la senadora Constanza Moreira, ahora precandidata de cara a la interna de junio 2014, ella señalaba que iba a cumplir punto por punto lo que plantea el programa del Frente Amplio. ¿Se sintió dentro de la coalición de izquierda que ella hacía referencia a aquellos aspectos, como por ejemplo el tema de la despenalización del aborto, en la que, bueno, Tabaré Vázquez tomó distancia de la posición del Frente Amplio y estuvo en contra? Bueno, no es que hayamos hecho comentarios nosotros. Yo no sé con qué impresión se fue el Congreso, ¿no? Ahora, culminada la ronda de medios de comunicación que casi todos los integrantes de la presidencia teníamos a la mañana, nos vamos a reunir al mediodía, el equipo de la presidencia, vamos a hacer la primera valoración, pero quiero dejar en claro lo primero que dije. Yo, actuando como vicepresidente del Frente Amplio, ahora no voy a marcar diferencia entre uno y otro candidato, sino yo voy a levantar todas las virtudes que tengan cada uno de los compañeros. Allá ellos que se quieran diferenciar. Seguramente en una campaña electoral se puede hacer, porque ya la hicimos en clave de unidad. Yo vengo de la experiencia anterior de elecciones internas del Frente Amplio, donde junto a Ernesto Agassi, Enrique Rubio, Mónica Javier, los cuatro hicimos la misma cantidad de actos en los mismos lugares y hablábamos en la misma tribuna. Era una campaña electoral, cada uno de nosotros quería ser el presidente, pero teníamos que hablar en función de las propuestas que mejor recibiera el Frente Amplio y que después el Frente Amplista decidiera. Yo no creo que sea bueno marcar diferencia, diferenciarse uno de otro candidato. Diferenciémonos los dos candidatos y el Frente Amplio de la derecha de este país, que está queriendo hasta cambiar el nombre para reinstalarse otra vez en el poder, para venir a cortar con esa motosierra grandota todos los derechos que hemos conquistado en esta última etapa. Bueno, usted señalaba que desde los medios de comunicación se puso énfasis en los temas vinculados con la economía, pero bueno, había planteos como por ejemplo el propio Partido Comunista, el propio Movimiento de Participación Popular, que habían planteado un 6% del Producto Bruto Interno para la educación. Sí. Esa fórmula fue descartada, o por lo menos quienes estaban en contra, es quienes hoy están al frente de la línea económica del Frente Amplio, que es el Frente Liber Seregni, y ellos plantearon no fijar partidas fijas, como ya había ocurrido en el pasado cuando se fijó un 4,5 del Producto Bruto Interno. Y bueno, es decir, y ese fue un tema de debate bastante fuerte, donde finalmente se resolvió no incorporar ese 6%. No, pero viste, ese es uno de los temas. Yo creo que el IRAE... Sí, se formó una comisión de trabajo, por lo que leí en los documentos. El sábado se trabajó en comisiones, ¿no? Entonces todos los delegados al Congreso trabajaban en las comisiones con dos temas arriba de la mano. El documento central de programa, que dice una cosa, y las propuestas que los sectores, que los acuerdos como el que vos nombrabas, o que las propias bases hubiesen elaborado. Eso se discutió todo el sábado. Al finalizar el trabajo y empezar la plenaria del Congreso el sábado a la noche, estas comisiones redactoras quedaron buscando acuerdos, redactando, porque habían mociones contrapuestas. Es cierto que habían mociones que modificaban el programa actual elaborado, proponiendo concretamente que ya fuera desde el inicio del gobierno otorgar el 6% del producto a la educación. Esto no reunió el consenso porque había otros sectores que querían dejarlo como estaba el programa, que no mencionaba nada. La fórmula del medio, en clave de unidad, que se armó entre todos los sectores, fue decir, más o menos así, que el próximo gobierno debe continuar con los cambios y la atención política, el tema de la educación, y trabajar en dirección de alcanzar hasta el 6% del producto. Bueno, nos conformó a todas las partes porque marca línea de que el próximo gobierno tiene que tener la mira puesta hacia el 6%. Yo además aclaro una cosa. El programa anterior del Frente Amplio marcaba que este periodo que preside José Mujica debería alcanzar el 4,5% del producto. Estamos en el 4,8%. O sea, se superó lo que se había previsto en el programa. Entonces, con esa tendencia, con esa línea,
no solo es un problema de recursos económicos el tema de la educación, pero también en el tema de recursos económicos se apunta a llegar al 6%. Respecto a los candidatos, Tabaré Vázquez, Constanza Moreira, ¿qué significa que Tabaré Vázquez es el candidato oficial y se habilitó la candidatura de Constanza Moreira? ¿Eso qué significado tiene? El orden de los factores aquí sí que altera el producto, ¿no? La moción que por unanimidad, la unanimidad no se la quisieron dar 2 delegados del Congreso, 1.402 compañeros se abstuvieron. El resto votó la primera parte de la moción, en mayoría, que decía que los 2 candidatos, Constanza y Tabaré, pasan en igualdad de condiciones para las elecciones internas. La segunda parte de la moción, que fue la que tuvimos que argumentar, data de que un grupo de sectores del Frente Amplio querían que se marcara con qué respaldo del Congreso se iba y otros no querían. El Congreso decidió mayoritariamente que quería votar por uno o por otro para saber simplemente con qué respaldo iba. Y ahí fue cuando tuvimos que argumentar Luis Puig a favor de Constanza y yo a favor de Tabaré, y el resultado fue que en ese aspecto más de 800 votos, más de los 2/3 de votos del Congreso le correspondieron a Tabaré y el voto restante fue para Constanza. Pero era simplemente una intención del Congreso de marcar el respaldo de delegados que tenía dentro, porque ya estaban en igualdad de condiciones que van a esa elección interna. ¿Qué quiere decir igualdad de condiciones? Igualdad de condiciones que toda la infraestructura del Frente Amplio, todo su potencial funcional, su estructura orgánica, va a trabajar al servicio de los 2 precandidatos a elección interna. Y en el término recursos financieros, si hay 10 pesos para la campaña electoral, corresponden 5 pesos para cada uno, y si vamos a hacer actos centrales del Frente Amplio, van a subir utilizando el mismo tiempo en igualdad de condiciones también. Esto es lo que se trata. ¿Va a haber actos centrales? Todo indica que va a ser a mediados de diciembre un acto del Frente Amplio, va a haber un encuentro, una cena, donde van a estar los 2 precandidatos, por lo que escuché de la presidenta Mónica Xavier. Viste que están ocurriendo, se viene fin de año, finaliza el año y comienzan las despedidas, los balances, y entonces los sectores hacen actos públicos, cenas, distintas actividades. Ahí ya están concurriendo los 2 candidatos, ya lo venían haciendo, o cierres de congreso. Bueno, todo esto va a seguir ocurriendo, pero yo lo llamo actos oficiales, hablando concretamente de campaña electoral. La campaña electoral todavía no se empezó a discutir en la interna del Frente Amplio. Algunas ideas que se están analizando, que puedan ser resueltas en el transcurso de diciembre, la mesa política solamente tiene posibilidad de 3 reuniones. De aquí hasta fin de año hay 3 reuniones nada más. Y en esas 3 reuniones debemos definir en la dirección cómo va a ser qué estrategia y la agenda. En la agenda, la idea es que comencemos el trabajo en la campaña electoral más o menos vinculado al aniversario o de febrero, del 5 de febrero o del 26 de marzo, y ahí puede ser un acto central donde se largue la campaña con la participación de los 2 compañeros. Yo creo que después, por las características, cada cual va a armar su propia agenda, su propio recorrido, y tal vez hagamos un cierre después de campaña con un acto central previo al 1 de junio, que son las elecciones. En materia programática, ¿el Frente Amplio prevé plantear la creación de nuevos impuestos? Porque leía que una de las propuestas es que los productores rurales empiecen a pagar impuesto de primaria. Lo pagaban, lo dejaron de pagar en la crisis. Bueno, esto es algo que se impulsó desde algunos sectores del Frente Amplio. Eso efectivamente salió, va a ser así. A ver, creo que en esto la Suprema Corte de Justicia lo va a tener que hacer es felicitarnos, y esta vez no va a poder interponer un recurso de que es anticonstitucional, porque la Constitución ya prevé que todos los uruguayos tenemos que tributar. Tributas tú, tributa el vecino que nos está escuchando. Hay gente que no tiene un mango partido por la mitad y sabe que en determinado momento del año tiene que pagar el tributo a primaria, a la educación pública. Pero acá lo habían los gobiernos anteriores exonerados precisamente a los sectores del agro. En un momento por la sequía, después porque vino la inundación, y siempre tienen un motivo para no pagar. Pero son los sectores que más se han enriquecido en este país, que más han crecido. Por tanto, allí ya se resolvió en el programa que el próximo gobierno del Frente Amplio va a utilizar los mecanismos legales para derogar esa exoneración que se estaba haciendo, y van a tributar como el que más, y van a haber entonces más fondos para la escuela pública de nuestro país.
Y también se aprobaron mociones que hablan de ir monitoreando progresivamente las tasas de IRAE, porque acá hay la diferencia está entre si son 300 o 320 grandes empresas que en la última década han crecido muchísimo, sean realmente sociedades anónimas o multinacionales que han crecido mucho instaladas en nuestro país y que por lo tanto va a analizarse allí de qué forma pueden pagar más el que tiene más. Sí, ahora, Castillo, mire lo que decía el precandidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Lo presentaba como una contradicción. Por un lado eso, ¿no? Digo, decir, intentar cobrarle más a los que tienen ganancias extraordinarias, pero perdonarle a quien tiene la mayor cantidad de hectáreas de este país, que es Montes del Plata, a quien se lo exonera de estos impuestos que el Frente Amplio está hablando que hay que imponer. Entonces, ¿es una contradicción o no es una contradicción? ¿Por qué Montes del Plata, la empresa que tiene más hectáreas en el Uruguay, es exonerada? A ver, es exonerada vía zona franca, que es una ley que la crearon los gobiernos que defiende Bordaberry, ¿no? Que no se haga el santito con esa cara de inocente, que no es ningún inocente. Por tanto, yo no sé si Bordaberry habla defendiendo políticamente a todo el país o defendiéndose que él mismo es un hacendado y que tiene algunas cuantas hectáreas de tierra en familia. Entonces, lo que hay que decir es que no se preocupe Bordaberry. Si está proponiendo que nosotros incluyamos a todos, vamos a incluir a todos. La discusión del Congreso establece ir analizando todo el tema de exoneraciones tributarias. Examinarlo supone la contradicción con los que querían que ya se estableciera el monto del tributo, los porcentajes de aumento. Bueno, la fórmula de consenso aprobada por inmensa mayoría del Congreso establece que el próximo periodo de gobierno revisa y analiza zonas francas, exoneraciones tributarias, para que el objetivo que han marcado los gobiernos del Frente Amplio sigan profundizándose, porque ese era el espíritu, continuar en esta línea y avanzar y profundizar. Creo que estamos en mejores condiciones para que objetivamente los que más se han enriquecido devuelvan al pueblo uruguayo lo que tienen que aportar. Respecto a la reforma del Poder Judicial, reforma de la Constitución, ¿son dos propuestas que el Frente Amplio se propone discutir? La reforma constitucional nos tocó argumentar presentar una moción junto con Felipe Michelini, porque Felipe Michelini es el que preside la Comisión de Análisis de la Constitución, y presentamos una moción que resultó aprobada, en la cual lo que analiza concretamente es que continúe el trabajo. El trabajo de la Comisión ya ha agrupado en 8 grandes bloques, hay 8 subtítulos de por dónde va a pasar la propuesta, iniciativa de reforma a la Constitución del Frente Amplio. Todavía no se sabe el cómo lo vamos a hacer, pero la idea es que eso se va a continuar trabajando. Le exhortamos a que en el primer plenario nacional de 2014 rinda un informe de cuánto ha avanzado en cuanto a tema de contenidos, y después la idea es que pasada toda la etapa de elecciones, ahora comienza un año y medio de campaña electoral, ¿no? Elecciones internas, elecciones nacionales a finales del 2014 y elecciones municipales a mediados del 2015, culminadas las etapas electorales, ahí ya con todo el insumo que hizo la comisión de estudio, nosotros vamos a darle forma a la presentación de una iniciativa de reforma a la Constitución que tiene por lo menos, la Constitución prevé 4 mecanismos distintos, en la cual una de ellas es la Asamblea Constituyente, pero que no es la única. Juan Castillo, gracias por haber venido esta mañana. Es un Gracias gusto recibirlo. Nosotros los invitamos a seguir con más Info TNU. Algo más de información. La ciudad de Rocha festejó 220